Hola a todos nuevamente a un nuevo vídeo. Hace un tiempo atrás recuerdo que vi en una página web que se mencionaba algo sobre el verdadero rey del todo en Dragon Ball Super y quise investigar un poco para ver si podía hacer un vídeo con la información que hallase, y lo pude hallar. Esta información nos podría revelar quién es realmente el verdadero rey de todo en el universo Dragon Ball, el omnipresente. La verdad, ¿quién es el verdadero Omni-Rey? ¿Es Zenosama quien está realmente a cargo o será el gran sacerdote y los ángeles quienes están tomando las riendas? Hay muchas pistas que nos dirigen a gran escalada de pistas. La primera pista está en lo que aprendimos sobre Zenosama cuando lo conocimos en el episodio 55 de Dragon Ball Super. Según Beerus, Zenosama es el ser más poderoso de los universos. Whis también agrega que Zenosama ha destruido 6 universos solo por capricho. Pero el poder no lo es todo, tengan en cuenta que nunca se menciona que Zenosama tuvo que ver con la creación de cualquier cosa en el universo. Zenosama ni siquiera sigue las reglas de los creadores que se mencionan en el episodio 18 de Dragon Ball Super, cuando Whis explicó la conexión entre los dioses de la destrucción y los Kaioshins. Whis explica que el trabajo del dios de la destrucción es destruir, y el trabajo del Kaioshin es crear. En el episodio 53, Gowasu amplió su papel al explicar a Samas que es un rol de Kaioshin crear y no interferir con los mortales. La segunda pista la encontré en el episodio 67, Goku presiona el botón que convoca a Zenosama en el futuro de Trunks. Cuando llega Zeno, no tenía idea de quién era Goku, sino también del botón que le dio para que se pudiera teletransportar a su ubicación cuando lo presionara. Esto por sí solo parecía algo que Zeno habría hecho un esfuerzo consciente por tener en cuenta. Otra teoría que hay es que el rey de todo está obligado por el tiempo, pero eso también apoyaría la idea que él no lo sabe todo. Esto también explicaría la regla contra el viaje en el tiempo. La tercera pista no nos dice mucho, más bien hace cumplir cosas que ya sabemos sobre Zenosama. En el episodio 77, los dos Zenosama están aburridos y literalmente están exterminando planetas en uno de sus juegos. Esto es una prueba más de que Zenosama sea destructor y probablemente no un creador. A partir de estas tres pistas sobre Zenosama, podemos sacar dos conclusiones muy claras sobre el cabeza de sandía. La primera conclusión que puedo hacer es que Zenosama destruye mucho y nunca ha sido descrito como un creador. La segunda conclusión es que él no lo sabe todo, e incluso, es un poco estúpido. ¿Es posible que alguien más esté tirando de todas las cuerdas? Si es así, ¿podría ser posible que sea el gran sacerdote? ¿O si hay otros dioses que no conocemos? ¿Podrían ser los verdaderos que toman la iniciativa? ¿Habrá un gobierno interuniversal oculto en la trama? Es difícil decir en este momento quién está realmente a cargo, pero puedo decir que el gran sacerdote tiene una cantidad anormalmente alta de influencia para alguien a quien se conoce como el servidor del rey de todo. Para uno, es importante notar cómo las personas tratan a Zeno, todos se inclinan ante él, excepto los ángeles. De hecho, los Kaioshins y los dioses de la destrucción se aterran cuando Goku se presenta en vestimenta de combate ante Zenosama. ¿Por qué sucede eso? ¿Será que los ángeles saben que incluso si se borran sus universos, seguirían estando vivos? ¿Los ángeles sabrán algo que nadie más sabe? También es importante considerar nuevamente que Zenosama no es inteligente, está muy claro que tiene la mentalidad de un niño pequeño, por lo tanto, una tarea tan compleja como crear un torneo con 80 participantes puede estar más allá de la capacidad de Zenosama. Dicho esto, se puede suponer que Zeno no fue el organizador de todo el torneo. Está muy claro que quien ideó todo el torneo es el gran sacerdote, y quien pensó en las reglas y el borrado universal como castigo por la derrota puede haber sido siempre la idea de Daishinkan. Por último, es importante tener en cuenta que la relación de nivel entre deidad es similar a la de Zenosama y el gran sacerdote. Esa sería la relación de ángel y dios de la destrucción. Una cosa acerca de esa relación es que los ángeles son más fuertes que los dioses de la destrucción por un amplio margen. ¿Podría ser este mismo caso con Zenosama y Daishinkan? Si tomamos esto en consideración, seguro que haría de Dragon Ball Super algo más emocionante. Pero de lo que podríamos estar seguros, es que el gran sacerdote y los ángeles pueden estar tramando algo, pero no sería capaz de adelantar que ese algo sería destronar a Zenosama, y más aún, dudo que todos los ángeles estén en ese grupo que podría revelarse.
Este es un video más para mi canal con algo que tuvimos frente a nosotros en el transcurso de los capítulos de Dragon Ball Super. Una segunda etapa luego de la película podría venirse con una historia distinta, y en esa historia podría incluirse la rebelión de los ángeles, pues que estoy viendo muchas películas y series de ciencia ficción. Si les gusta el contenido les invito a dejar su like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Hasta la próxima, Kai Kai.